Buenas tardes a todos, muchas gracias por venir y muchas gracias a En Construcción por invitarnos al Observatorio Metropolitano. Así muy brevemente por introducir cómo... nosotros empezamos en el Observatorio Metropolitano estudiando Madrid como objeto político, como objeto, digamos, de dinámicas socioeconómicas. A partir de ahí nos dimos cuenta de que para entender lo que sucedía en Madrid teníamos que entender lo que había sido el modelo de acumulación a escala española, el capitalismo hispánico en su ciclo largo y su último ciclo de financiarización o de dominio de la acumulación por vías financieras. Y luego pues nos dimos cuenta de que realmente eso no tenía sentido, sino de alguna manera no estudiábamos lo que estaba sucediendo en la escala europea, una vez que llegó, mucho más cuando llegó la crisis y ya nos dimos cuenta que esa cosa más o menos abstracta que era Europa y tal, que más o menos se metía como en nuestro menú político de vez en cuando, pero nunca de una manera demasiado visible, pues resulta que importaba. Entonces lo que yo voy a intentar hacer hoy, muy brevemente, muy por encima, es estos tres conceptos, deuda, rescate, euro, introducirlos en una narrativa de cómo ha ido mutando la crisis europea en los últimos, pues desde 2009 sobre todo. Hay una primera fase entre 2007 y 2008 en la que la crisis es más americana que europea, pero definitivamente pues por una serie de cuestiones de movimientos macro la crisis acaba bien instalada en Europa, y se manifiesta sobre todo como una crisis bancaria, es decir, los bancos de los países centrales europeos, fundamentalmente Francia y Alemania, se encuentran plagados de hipotecas subprime americanas que han dejado de tener valor en 2007, con lo cual se encuentran con unos agujeros bancarios enormes y una situación cercana a la quiebra técnica, cuando no de quiebra técnica. A partir de este momento, lo que va a suceder es que lo que conocemos como crisis del euro va a ser un modelo de acumulación de recambio, modelo de acumulación financiera de recambio que va a permitir una huida hacia adelante de estos bancos en los países centrales, sin que nunca acabe de resolverse definitivamente, pero aplazándola. Las crisis, esto David Harvey lo dice mucho y yo creo que es un meme así que conviene tener en la cabeza. El capitalismo nunca resuelve sus crisis, solo las desplaza. Pues este es otro caso más de desplazamiento a futuro y de incorporación de nuevos elementos, de nuevas agencias al panorama de crisis europea. Y la solución, entre comillas, o digamos la apertura de un filón, de un nicho de beneficios, es el mercado de bonos, soberanos, a partir de una figura financiera, de un derivado financiero que se llaman los credit default swaps, que sería un seguro, una prima de riesgo sobre el coste de los bonos que emiten los estados para financiar su deuda pública, y que es capaz pues como realmente de subir de manera muy rápida, bastante centralizado en términos informacionales, etcétera, etcétera, y determinando el coste de emisión de la deuda pública y de alguna manera tomando el control, si se quiere, de los recursos de un Estado en última instancia. Y el punto central aquí es Grecia. Es Grecia, y es Grecia por varios motivos. Es Grecia porque es el país donde primero va a suceder, o donde primero va a llegar a sus dinámicas más agonísticas este modelo de extracción financiera, y luego digamos que para el tema que nos interesa hoy es Grecia porque Grecia es la emergencia de la crisis política. Es el primer momento en el que se ha planteado una contestación, no solo ya desde el inicio de la crisis, sino prácticamente en el ciclo largo neoliberal de 30 años en Europa, en la construcción de la Unión Europea neoliberal, se ha planteado de alguna manera un reequilibrio de fuerzas, una crisis política. Entonces la cuestión es que a partir de 2009, Grecia tiene una serie de condiciones internas que la hacían, digamos, propensa a tener unos niveles de déficit público altos. El primero de ellos, que Grecia tiene su propia transición política al estilo de la española, y esa transición en términos de economía política, pues fundamentalmente ha significado que las capas altas griegas prácticamente no han pagado impuestos. Creo que cada
3-4 años salía prácticamente el equivalente al PIB a Suiza desde Grecia, es decir, cantidades enormes de dinero que salen del país. Por otro lado, Grecia sufre, como otros países de la Unión Europea, sobre todo a partir del año 2000 en adelante, una salida de capitales industriales, capitales productivos muy fuertes hacia el este de Europa, ¿no? Entonces, digamos que esos dos factores, como si se quiere estructurales, pues hacían que Grecia pues fuera una economía deficitaria desde siempre. El descubrimiento pues de que hay una especie de apaño contable con Goldman Sachs de por medio, una de las grandes casas financieras norteamericanas, que hay un apaño contable pues para maquillar los niveles de deuda o hacerlos pasar por un derivado financiero complejo. Esto lanza los primeros ataques sobre la deuda griega, sobre los bonos soberanos griegos, y a partir de ahí lo que aparece es un nicho de beneficios. Es decir, esos bonos comienzan a ser cada vez más rentables, ¿no? Y eso viene a tapar de alguna manera, o en una primera fase, esos mismos agujeros que tenían los grandes bancos europeos desde el comienzo de la crisis. Además, creo que, si alguno sabe más de contabilidad financiera que yo, que lo diga, pero los bonos de deuda pública cuentan como capital de calidad. Es decir, los niveles de solvencia se miden en una relación entre los pasivos del banco y los activos de calidad. Bueno, pues los bonos de deuda pública son activos de calidad, con lo cual parecía el maná, ¿no? Bonos de deuda pública que son seguros y además son rentables. ¿Cuál es la cuestión? Que sobre este modelo, se va a encabalgar lo que sería un modelo de gobernanza europea, es decir, un modelo de gestión política de la crisis, con una alianza central que es la de Alemania y los poderes financieros. ¿Cómo sucede o por qué sucede esto? Pues porque esas primas de riesgo funcionan de una manera absolutamente relacional. Es decir, son altas porque hay alguna otra que es baja. Es decir, cuando oímos hablar de los diferencial en puntos básicos, etcétera, etcétera, la propia prima de riesgo es un diferencial a alguna otra medida de referencia, que en este caso es Alemania. Entonces, Alemania, con este arreglo, lo que consigue son costes de financiación muy baratos, extraordinariamente baratos, que le permiten capear su propia crisis interna, que es fuerte y la arrastra desde principios de siglo, desde el año 2000 en adelante. Hay una serie de transformaciones en Alemania que son bastante decisivas y que tienen mucho que ver con la crisis que estamos viviendo, con una represión de los salarios muy fuerte, con una exportación de capital al este también enorme, donde los salarios de un checo o de un polaco son, creo que un 16, un 20% de lo que es un obrero alemán, también con una liberalización de capitales muy muy fuerte en Alemania, que van a ir a parar a las burbujas patrimoniales del sur de Europa. En concreto van a alimentar la burbuja inmobiliaria española, y todo ese cuadro hace que Alemania esté permanentemente en el límite de la crisis. ¿Sí? ¿Me oís mejor ahora? Sí. Vale. Bien. Todos esos factores hacen que Alemania encuentre, digamos, una alianza objetiva pues, con los intereses de los agentes financieros que están extorsionando los beneficios, digamos, los beneficios que ofrecen los bonos soberanos griegos. ¿Vale? La cuestión es que esto, evidentemente es un arreglo a muy muy corto plazo. Enseguida el Estado griego va a ver que se estrangula lo que son sus flujos de caja. Es decir, que tiene dificultades para hacer frente a lo que son sus pagos inmediatos, es decir, las nóminas de los funcionarios, las transferencias corrientes a la sanidad, educación, es decir, todo lo que son el aparato del gasto público se va a ver en dificultades va a haberse en dificultades para pagarlas, porque los intereses de los bonos van a ir subiendo cada vez más, y el pago de esa deuda va a ser prioritario frente a cualquier otra prioridad. Ahí es donde entran en juego dos conceptos que van a ser que ya son claves en nuestra realidad política: el de rescate y el de impago. Creo que es interesante pararse un momento a ver un poco las resonancias, si se quiere, políticas de los dos términos. El impago es muy muy diferente, o tiene un sentido político muy muy diferente si se
si se decreta desde arriba o si se decreta desde abajo. Es decir, si es una figura como de soberanía democrática, de rechazo de una deuda que se considera ilegítima, es una expresión fuerte de soberanía democrática, de soberanía popular, y en ese sentido, digamos que es opuesto al impago decretado desde arriba, es decir, una toma, si se quiere, de posiciones fuerte por parte de los acreedores dentro de la economía nacional. Es decir, la definición de impago es un conflicto distributivo en el que se lucha por, digamos, por la propiedad por la propiedad de unos determinados de los recursos del Estado. En cuanto al rescate, también es importante entenderlo como una herramienta de apertura de las economías nacionales y si se quiere, de los recursos públicos de un determinado país. Es decir, a partir de una determinada suma, todos esos recursos se abren a los agentes financieros, a los agentes capitalistas transnacionales. En el caso de Grecia, evidentemente fue así. Y además, siguiendo líneas que no se han creado dentro de la crisis, sino que forman parte de la gran línea de la reacción neoliberal de la construcción europea. Es decir, van a ir hacia las privatizaciones, hacia los recortes, dentro de un programa que la propia Unión antes de la crisis tuvo dificultades para sacar, pero seguía siendo el programa central económico de la Unión. La cuestión es, y esto es lo interesante, que ahí llega un momento en el que se plantea una batalla política abierta. Es decir, Grecia llevaba en un periodo de movilizaciones desde antes de la crisis. Desde 2008, con la muerte de un chaval en una comisaría en Tesalónica, ya había una serie de movilizaciones y desde 2009 en adelante esas movilizaciones van a agudizarse muchísimo. Y esas movilizaciones lo que apuntan es fundamentalmente hacia el impago de la deuda, hacia el impago desde abajo. Entonces se plantea una batalla política con Alemania, los poderes financieros de un lado y la población griega de otro, en torno al impago de la deuda. Alemania, en verano de 2011, se mueve muy rápido para gestionar una quita, es decir, un impago desde arriba, que ni siquiera se va a llamar impago, es decir, es otra de las prerrogativas simbólicas, si se quiere, del que gana la batalla del impago, es no llamarle impago, sino llamarle de alguna otra manera. Junto a intentando convencer a los agentes financieros de que esos intereses de la deuda, que habían sido muy, muy altos, los rebajaran a la mitad, ¿de acuerdo? Seguían siendo intereses astronómicos, que daban beneficios del 20, del 30%, porque realmente se habían disparado los niveles de rentabilidad de esos bonos. La cuestión, y eso es lo que yo creo que también es interesante de este asunto, o sea, por un lado siempre se ha hablado de un déficit democrático en la constitución de la UE. De aquí vamos a pasar, o sea, la batalla esta de Atenas, que podemos llamar en plan así muy épico, va a hacer que se pase del déficit democrático de la Unión a un autoritarismo activo de la Unión Europea en la gestión de los asuntos nacionales. Esto es de una importancia extrema. Es decir, todo el proyecto neoliberal europeo consiste en una escala transnacional desde la que se dictan pues, normas económicas que están fuera de cualquier escrutinio democrático, ¿vale? Maastricht, el Pacto de Estabilidad, o sea, son supuestas prescripciones económicas neutrales, en realidad es el programa político del neoliberalismo europeo, y una escala nacional en la que se legitiman las decisiones democráticas de las políticas de los propios países y se contienen los conflictos. Es decir, las fronteras, cuando hay un conflicto económico, como es el caso de esta crisis, generado a escala continental, las fronteras sirven como contenedor de esos conflictos. El capitalismo histórico, desde el siglo XVI, ha utilizado las fronteras exactamente para eso, para contener la lucha de clases, si se quiere poner en términos marxistas clásicos. Bien, pues ese arreglo cae en Grecia o cae parcialmente y caerá en el resto de países como España e Italia progresivamente, y lo que va apareciendo es el poder político de la UE de manera desnuda. Es decir, todos recordamos la convocatoria de referéndum de Yorgos Papandreou, que ni siquiera llega a convocarse, que ni siquiera se llega a saber exactamente qué es ese referéndum y qué se va a preguntar, pero la propia posibilidad de someter lo que sería esa esfera transnacional neutra donde se dictan digamos, las normas del proceso de acumulación provoca la simple decapitación de Yorgos Papandreou y el poner un gobierno de unidad nacional. Claro, aquí, y ya voy terminando, el otro asunto es que esta batalla pues, sigue abierta hasta este año, y digamos que el resultado, o la siguiente batalla, es la batalla de Sirisa.
donde Syriza, y yo creo que esto es lo interesante y que luego en el debate yo creo que es una buena discusión, y que de hecho es una de las discusiones junto con la del impago y la auditoría de la deuda, propone quedarse en el euro. Es decir, hacer el impago o decretar un impago democrático dentro del euro. En mi opinión, esto es aparte de novedoso, es de una inteligencia muy, muy fuerte, y en lo que consiste precisamente es en devolver esa onda política que es europea, que es transnacional, que está por encima de las fronteras, devolverla desde la arena nacional. Es decir, eso que se dice siempre, hagamos política europea, bien, pero se puede hacer sin esperar a que haya una especie de gran levantamiento de los pueblos europeos todos a una. Es decir, desde la escala nacional se puede devolver a Europa algo parecido a un reequilibrio de fuerzas, a la lucha de clases, como queramos llamarlo. Y quedándose en el euro se logra, porque se pone en digamos que todas las amenazas del poder europeo, todas las amenazas que tienen que ver con la salida del euro son de corte disciplinario, juegan con el miedo. O sea, yo creo que no hay una sola causa para que alguien o para que un país no pueda hacer un impago democrático dentro de la moneda única. O sea, todas las causas son estrictamente políticas. Y lo que hace realmente Syriza al plantear esa apuesta novedosa es discutir esa ortodoxia. Discutir esa ortodoxia y de alguna manera abrir una vía democrática dentro de la construcción europea y dentro del euro. Y con esto ya acabo, porque iba a hablar de España, pero seguro que por aquí se habla más.